Bueno, buenas noches a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, en la luz de la divina voluntad. Pues de más está decir feliz Navidad, Ujú. pero sí, decir feliz Navidad continua, ¿verdad? En cada momento de nuestra vida, donde Jesús nace en cada acto y nosotros quedamos concebidos en Él en cada acto. Así que es una verdadera pedagogía divina esto de la celebración de la Navidad, ¿verdad? Bueno, pues entonces, como todos los viernes, tenemos la sesión de tratados divinos. Hemos estado eh, desarrollando el tema de la luz que es la causa de todo. Ya Lupita está por terminar el subtema de la luz en la creación y entonces pues hoy tenemos unas cuantas lecturas que vamos a rumiar y a comentar. Así que vamos a ponernos todos en este ambiente de la divina voluntad para pedir a los ángeles que toquen nuestra frente y que infundan en nosotros el Espíritu Santo para que podamos comprender estas verdades divinas y hacerlas vida para darle gloria a Dios y cada vez más amor. Cuanto más amor nos da, más amor le damos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a Jesús por tenernos aquí en esta semana tan llena de amor, ¿verdad? Porque el amor se hizo carne y el amor se entrega. Eh, Ahora esperamos dar por terminado el tema de la creación, que en Libro de Cielo es un tema, ya no me acuerdo si 300 lecturas hay que mencionan la creación, ¿verdad? Yo he colectado una separata como de 30 que ahí se la voy a hacer llegar cuando la termine de editar. Y ahora lo que tendríamos que hacer era el resumen de la parte de los cómo de la creación. Pero también quisiera compartirles algunas, digamos, algunos dibujos sobre las cosas que el Señor nos ha ido diciendo, especialmente en los cómo, para poder vislumbrar esa relación de la luz, la actuación de Dios y cómo es que opera en nosotros. Y vamos a dar principios recordando, especialmente en esta fiesta, la importancia para Dios de su reino. Sabemos que Él se encarnó no para redimirnos, sino que nos redimió para que pudiéramos poder aceptar y entrar en su reino. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo es el reino, verdad? Y el Señor en la lectura 21:4 nos habla de un palacio, pero es un palacio bien especial, porque ese reino es una relación entre Dios y la criatura, en la cual el rey es nuestro Señor Jesucristo y la criatura es precisamente el reino, pero ese reino tiene palacio y el palacio es nada más ni nada menos que la palabra obrante. Es nada más ni nada menos ese palacio, digamos aquí este palacio es el fiat y el rey que domina en ese palacio es el querer divino. Y el ministro, o sea, el primer ministro como hay en los reinos, es nada más ni nada menos que la Santísima Trinidad. Y el ejército de ese reino son los conocimientos.
son lo que el Señor llama verdades divinas. ¿Por qué la llama Él verdades divinas? Nos dice que es porque hablan de su querer divino y Él se ensancha, se alegra en Libro de Cielo de hablar de su querer divino. Y las armas son los actos hechos en Él, en ese querer divino. Y nos dice que ese querer divino es el acto único de Dios que forma la vida. Y donde hay vida, hay actos. Y donde hay actos, hay vida. Y pues entonces cuando Él dice que el rey es el querer, nos está hablando de la divinidad como un todo. En el vein- en ese volumen 21:4 el Señor nos dice en dos párrafos cosas bien importantes que las comenzamos diciendo ahora para que cuando vayamos en la discusión que sigue, pues tengamos esto como un preámbulo. Y dice que Él salvó los derechos de su fiat porque quiere encerrar en el alma de la criatura nada más ni nada menos que al ministro del reino. ¿Y quién es ese ministro de ese reino? La Santísima Trinidad. Entonces, la Trinidad va a estar encerrada en el alma de la criatura, porque la criatura es el reino y ese reino tiene que tener un primer ministro. Y para que ese primer ministro entre, ese reino tiene tres puertas, que son las tres potencias del alma. Una potencia para cada persona de la Trinidad. Y además dice que solo su voluntad divina puede dar el lugar y la gloria en esa alma para ser digna para la Trinidad. Y solo por medio de la divina voluntad, la Trinidad puede obrar libremente y extender en la criatura todo el bien de la creación. Entonces, uno de los objetivos de la creación es extenderse en la criatura. Otro de los objetivos de la creación es vimos que era ser el eco, transmitir a la criatura lo que Dios quiso poner en cada cosa creada. Y eso que quiso poner era su amor y los atributos divinos. Y dice que cuando pone su voluntad en el alma, pueden todo. Si no estuviera la divina voluntad, faltaría ese lugar para ponerlos y donde extender nuestras obras. Entonces, la importancia de que este reino se llama reino de la divina voluntad es para recalcar que sin la divina voluntad este reino no puede existir. Por lo tanto, de las santidades anteriores no podían haber sido porque no tenían a la divina voluntad obrante dentro de la criatura. Y eso también tiene implicaciones para Dios, porque solo con la divina voluntad puede operar en esa alma y si no puede operar, Dios no es libre. Y entonces son obligados, digamos, las tres divinas personas a permanecer en sus apartamentos celestiales. Más claro no nos lo puede decir el Señor, ¿verdad? Que el requisito imprescindible para ese reino es tener la divina voluntad dentro de la criatura. Y dice también, donde no reina mi voluntad, no soy libre. La voluntad humana pone continua oposición pone continua oposición a la mía y por eso, no teniendo a salvo nuestros derechos,
no podemos reinar y por eso no estamos en nuestra morada real. Así es que la divina voluntad, requisito fundamental, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tiene que ver la creación entonces con este reino? Porque aquí, si ustedes ven en la descripción del reino, no está descrita como tal. Dice, el reino es Dios, el palacio es el fiat, el querer divino, la Santísima Trinidad, los conocimientos, los actos. Pues la creación tiene también otro objetivo y es sostener a la criatura y ser, por lo tanto, lo dice aquí, ¿verdad? El bien. Pueden obrar libremente y extender todo el bien que es la creación para la criatura. Entonces, sabemos que por medio de la creación nos alimentamos, por medio de la creación respiramos, por medio de la creación caminamos. Todas las actividades son hechas por medio de la creación. Entonces, la creación fue hecha para la criatura. Y lo reitera en las lecturas que le dice también a nuestra madre que ella disfrute de todo lo creado porque ha sido puesto para ella, ¿verdad? Por favor, anoten sus comentarios. Solo voy a unir tres lecturas y hacemos un altito por si tienen comentarios. En la lectura de la 1948 de agosto 18, el Señor dice, por eso es necesario que te dé mucha luz para hacerte comprender con claridad lo que te he revelado, porque según la claridad con la que serán expuestos, así producirán sus efectos, aunque en sí mismas estas verdades son clarísimas, porque lo que respecta a mi voluntad, o sea, va la verdad y a la par de la verdad va la luz que desciende del cielo, la cual no confunde ni deslumbra la vista de la inteligencia, sino que tiene virtud de reforzar y clarificar la inteligencia humana para hacerse comprender y amar y de poner en el fondo del alma, o sea, ¿por qué son importantes las verdades divinas que nos llegan como luz? El principio de su origen, o sea, el principio del origen del hombre, ¿verdad? La verdadera finalidad por el cual la criatura fue creada y el orden que debe existir entre creador y criatura. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que eso que él llama verdades divinas y que hablan sobre su querer y que por eso él le llama verdades divinas, nos tienen que dar tres cosas que las tenemos que tener clarísimas. Nuestro origen, y eso ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Que somos luz, que somos hechos con el amor de Dios, que tenemos los gérmenes de todo lo que le puso a Adán, que nunca lo quitó, pero que mientras no lo sepamos, no los usamos. La verdadera finalidad para la que fuimos creados, para hacerle compañía a Dios y para hacer que ese reino de Él pueda tener fundamento en la criatura y el orden entre el creador y la criatura, que es un orden que lleva amor, que lleva inseparabilidad. Y cada palabra mía, dice él, ¿verdad? Cada manifestación, cada conocimiento sobre mi supremo querer son pinceladas para regresar el alma a la semejanza de su creador.
porque solo semejantes al Creador podemos ser parte de ese reino. Todo lo que he dicho sobre mi voluntad no es otra cosa que preparar el camino, formar el ejército, reunir al pueblo elegido, preparar el palacio real, disponer el terreno donde debe formarse el reino de mi voluntad y después regirlo y dominarlo. Y no se preocupen que yo les voy a pasar la presentación al final. Pero, ¿por qué estamos recalcando esto? Porque cualquier cosa que sea la creación, la luz, lo que sea, pasa por todo esto que el Señor nos está diciendo de sus verdades. Y aquí nos lo dice claramente. Sus verdades divinas están para preparar el camino, para formar el ejército, para reunir al pueblo elegido, para preparar el palacio real, para disponer el terreno donde debe formarse el reino y después regirlo y dominarlo. Y si vamos a ver los cómo tienen que ir en función de esto. Por eso le dice a Luisa y nos dice a nosotros, el trabajo que te confío es grande. Permítanme que aquí tengo algo que me obstruye. Yo te guiaré, estaré junto a ti para hacer que todo se haga según mi voluntad. Aquí nos parece complejo porque está dicho en estos parrafitos todo lo que el Señor espera de la creación del hombre, de la creación de nuestra alma, de lo que deben de hacer las verdades divinas en nosotros y nosotros con esas verdades divinas. Y otro tema que hay que tener en cuenta, el Señor quiere poner la Trinidad en nosotros, en el alma. Eso está dicho claramente. En otra lectura dice que nuestra familia es la Trinidad. Así que usted tiene un padre, usted tiene un hermano y usted tiene un santificador, que es su familia. Y desde la 2:1, el Señor nos hace una comparación y dice que en tema de la luz, ¿verdad? La luz pone él al sol, que es el Padre. Del sol salen dos atributos, la luz y el calor, pero no deja de ser sol. Y la luz no deja de ser sol ni calor, y el calor no deja de ser luz ni sol. O sea, el principio de la inseparabilidad va allí. Entonces, la luz representa al Hijo y el calor, el amor, el Espíritu Santo. Dichas estas como premisas para lo que vamos a seguir comentando, pues hago un alto aquí por si tienen algo que comentar o algo que les inquiete o que no esté como ustedes lo piensan. Si no, seguimos. Sí, seguimos. Bueno, entonces ahora dichas es, Mirta. Sí, mientras iba leyendo lo de la 21:4, no sé por qué, pero me parece que es la 26:9, que es la que habla de que
El ejército son los conocimientos, el rey es el divino querer, el palacio es la luz del fiat, las armas son los actos Sí, para puede ser, puede ser que vayan a encontrar diferencias porque revisé en, en el buscador y allí el buscador que usamos es un buscador que siguió el orden que dejó don Benedetto, no, don de Benedictis, que le pidió a Luisa cambiar las lecturas. Entonces, antes de entregarles la separata, voy a revisar para ponerlas con libro de cielo, porque me fui por ahí y, precisamente porque me salía más fácil cortar y pegar la lectura, ¿verdad? Y entonces yo voy a ir voy a revisar esos números, Mirta, no, y está ya bien, se los voy a entregar con sí, los que tiene el libro azul para que no se sí, vayan a confundir. exactamente, sí, porque el libro azul es la 26/9 de mayo 16 de Como, 1929. como te mandé el listado de lecturas, si me pudieras ayudar para irlas cotejando ahorita que las estamos viendo y así de una sola vez, lo más rápido yo hago los arreglos. Muchas gracias. Bueno, eh, los cómo, lo que sí les puede guiar es que las fechas son las mismas. No, no Eso son las sí, mismas. ¿verdad? Y son 15 lecturas de las más arriba las que ya no van coincidiendo y se me olvidó ese detalle y me fui para hacérmelo más fácil a mí. Así que disculpas también. Bueno, los cómo de la creación. Entonces, comenzamos con la lectura 23-25. Y en esos cómo de la creación, el Señor nos habla espléndidamente de la luz y nos dice estos puntos que vamos a ir leyendo. La materia prima de todas las cosas creadas es la divina voluntad. Y si nos dice eso, quiere decir que la materia prima de todas las cosas creadas es la luz. Todas las cosas creadas poseen la divina voluntad. De la divina voluntad, todas las cosas obtuvieron forma y miren qué, porque si hablamos de luz, está hablando de solidez. Yo no agarro la luz. Ya vamos a ver por qué. Orden y belleza. Y la criatura se presenta a su Dios como materia, a pesar de que Dios es espíritu y la criatura es materia. Y eso le da una gran distancia. Dice que es una distancia infinita. Pero tomen en cuenta que la materia salió de la luz de la divina voluntad. El alma, al correr en la divina voluntad, tiene esa misma materia prima. Por eso el alma puede llegar a obras bellas, ordenadas y sólidas como las que el Señor puso en la creación, porque está usando el mismo, la misma materia prima, digamos, el mismo elemento. eh, Entre comillas, decir que la divina voluntad es elemento, porque no lo es, ¿verdad? Pero la misma materia, como él dice aquí en la lectura. Los actos de esa alma, por estar obrando en la divina voluntad, tienen la marca de la vida del fiat divino. O sea que la palabra que se puede pronunciar tiene el mismo poder del fiat divino. Y entonces, como lleva al fiat divino, le lleva tres, tres de sus atributos. Bueno, dos de sus atributos, pero más que todo son características propias del ser divino. O sea, más allá de atributo, es la santidad, solo Dios es santo. Su potencia creadora, solo Dios tiene la potencia creadora. Su amor infinito,
que Dios, su ser es el amor, o sea, está dándose él mismo. Y nadie se compara con aquel que tiene la vida, la virtud creadora cuyos actos contienen, por tanto, un valor divino e interminable. Quiere decir que quien tiene la vida divina también tiene la virtud creadora, y esa virtud creadora le hace también crear cosas divinas, y por lo tanto el valor es divino. Y como es hecho en el querer divino, entonces está en la eternidad, es interminable. Y la hostia que viene de esta materia, porque durante la transubstanciación esa materia se convierte, lleva la vida divina. Donde hay divina voluntad, hay vida divina. ¿Qué estamos diciendo en todo esto? Estamos diciendo, más bien dicho, estamos retomando de lo que el Señor dice, de que la materia fue tomada de la luz. Y la luz, lo vimos en las sesiones pasadas, está compuesta o tiene dos particularidades. Uno, que tiene materia y que son los fotones, y la otra, que tiene ondas. Entonces, de la parte de los fotones es que Dios tomó la materia, y por eso la primera palabra en Génesis que describe la creación es hágase la luz, porque de esa luz sacó la materia para seguir haciendo el resto de toda la creación. O sea, ¿cómo fue hecho? La creación fue hecho con la luz y la materia que sacó de la luz. Esa materia tuvo la característica de darle forma. Y si hablamos de creación, estamos hablando de los planetas, estamos hablando del agua, estamos hablando del sol, estamos hablando del pescadito, estamos hablando del colibrí. ¿Cómo fue que eso sucedió? Entonces, vimos en la lectura inicial que el querer divino era que movía todo. Y nos dice el Señor en la lectura 35:4. Algunos de ustedes, yo mostré esta diapositiva, pero era parte de esto que íbamos a comentar ahora. En el adintra de Dios hay un proceso que nunca termina, y es la generación del Verbo, el proceder del Espíritu Santo, que se hace y se hace y se hace y se hace, se hará y se seguirá haciendo. Este movimiento que está en el acto único, que el acto único es esto, y que termina generando amor, produce una potencia creadora, potencia tremenda de Dios. Cada vez que ellos hacen este movimiento, ellos tienen alegría, felicidad y contento. Y de este movimiento y esta potencia creadora era tal el amor que se fue generando en ellos que pensaron en derramar ese amor en el adextra. O sea, aquí en el adintra, ese amor entre ellos tres los colmaba. Pero en el adextra vaciaron, digamos, pusieron a correr esa potencia creadora en la creación del hombre, en la concepción de la Virgen Inmaculada y
ellos no llaman el nacimiento, sino que ellos se refieren a antes, ¿verdad? Al descendimiento del verbo a la tierra. Y sabemos que quien une el adintra con el adextra es el Hijo de Dios, el Verbo eterno, que en el adextra se encarnó en una humanidad a quien llamamos Jesús. La criatura que está en divina voluntad ante este gran espectáculo que Dios hace es espectadora, pero tiene derecho sobre los bienes que todo esto genera. Entonces, la criatura de espectadora, de solo tener los ojos abiertos, se convierte en poseedora, porque Dios así lo quiere. Glorifica, agradece por todo. Eso es lo que Dios espera de la criatura. Y está al día con las obras divinas. ¿Cómo es que está al día con las obras divinas? Porque las visita, las conoce, se recrea. Entonces, para convertirse de solo espectadora a poseedora, está que tiene que girar, porque quien no conoce, no ama, quien no ama, no posee, quien no posee, no es dueño. Y entonces, este es un sumo acuerdo. Dios me da derecho sobre sus bienes y yo estoy al día con las obras. Amo y amo por todo y todos y agradezco y glorifico por todo. Estas deben ser nuestras palabras diarias. Todo lo nuestro es tuyo, dice el Señor. No hay desunión y aquí no existe el mío y el tuyo. ¿Y qué está diciendo? Que la creación del hombre, la concepción de la Virgen Inmaculada, el descendimiento del Verbo a la tierra y todo lo que ahí sale, no solo es de Dios. Para que me diga que todo lo nuestro es tuyo, es que todo esto es mío. Y ustedes lo pueden ver en la 35:4. Y entonces resulta que de ese movimiento, permítanme que para verlos a ustedes, por si levantan la mano, tengo que moverlos porque no veo. De ese movimiento entonces, el que el Padre genera, el Hijo corresponde, el Espíritu Santo comunica y de ese acto único en donde precede, genera, eh, en el adintra, en el adextra, se forma eh, la Trinidad, se completa con Jesús y todos sus atributos. Y con esos atributos vienen las siguientes obras, que fue la misma creación, la redención y la santificación. Y el Padre, para decidir este movimiento, nos lo dice en el 1:9, en el volumen 1:9, el Padre mandó al Hijo a la tierra, al Hijo que prontamente obedecía al querer del Padre y al Espíritu Santo que consistía en ello, que es aquella lectura del consistorio, ¿verdad? Y en el 15:9 nos dice, la divinidad puso fuera la obra de la creación. Cuando dice puso fuera la obra de la creación, es que la tenía en el adintra y la sacó a la dextra. Pero no solo puso fuera la creación, sino que toda la gloria, todos los bienes y la felicidad que la criatura debería de recibir. Entonces la creación, además
de que decíamos que sostiene la criatura, ¿verdad? Porque le da todos los bienes, también le da felicidad y le hace sentir que está viviendo el cielo en la tierra. Y dice en la lectura 35:23, que pues yo en las anteriores gráficas representé como el triángulo equilátero con el que siempre representamos a la Trinidad. Pero en la 35:23 dice que la circunferencia es la inmensidad. La vida divina es el centro de esa inmensidad y allí están depositadas todas las vidas divinas innumerables que Jesús ya rehizo durante su venida a la tierra, su pasión y su resurrección, y que están disponibles para todos los actos que quienes vivan en el divino querer van a usar. Entonces, es otra forma de decirnos, ¿verdad? Que del acto único donde se está procediendo, generando, procediendo continuamente, ese movimiento saca a la dextra, pero la Trinidad está adentro y está a dextra, porque Jesús es claro en las lecturas en donde dice, yo bajé, pero conmigo bajó el Padre y bajó el Espíritu Santo. Y entonces, ya, ¿cómo fue hecha la creación? Eso nos lo dice en la 30:20. Y volvemos a ver el mismo mecanismo que nos dijo en la lectura previa. Esa potencia creadora de la Trinidad con la palabra fiat en el acto único que daba ese amor obrante y continuo que ahí mismo sacaba luz, inmensidad, imperio e innumerables efectos, es esa misma acto único el que con su movimiento produce efectos. Por eso es acto único, pero sus efectos son múltiples. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo que la creación y que el acto único? Pues lo que nos está diciendo es que esto sucede en el adintra y sus actos y sus efectos, perdón, los saca y allí puso un sol, puso un viento, puso un mar, dice la lectura, y puso toda la creación. Y además nos habla de otro detalle, y es que esta potencia creadora que estaba aquí en la creación, es la que sostiene unido todo. Entonces, la fuerza que llamamos de gravedad es nada más y nada menos que la fuerza creadora que mantiene unido todo. Y por eso las órbitas son tan perfectas, no chocan, tienen miles de años de estar rotando de la misma forma. Y giran recíprocamente, todo gira en el querer divino, las obras alrededor de la criatura y la criatura alrededor de las obras. O sea que nosotros no lo sentimos, pero también estamos girando. Y por eso el Señor nos hace ver la importancia de que giremos ya nosotros conscientemente en las obras para visitarlas, para conocer, para saber qué tienen, para entender que Él ha puesto allí quién es Él, para seguirlo amando cada vez más. Pero hay un giro recíproco. Él en nosotros y nosotros en Él, ¿verdad? Aquí tenemos en esta gráfica dos lecturas, la 27:6 y la 30:20. Y luego, algo bien interesante, porque allá nos está diciendo la creación y también la concepción inmaculada.
Y entonces, aquí tenemos el mismo proceso de que genera, que procede, que el acto único, que produce amor, pero sabemos que Nuestra Señora fue su alma creada desde el adintra y a través del sol divino que es el Padre del amor, el calor de ese sol que es el amor y el Espíritu Santo y la luz que es nuestro Señor, fue ese fiat omnipotente que estaba aquí en el adintra, que salió a la dextra y se volcó sobre el germen humano de la Virgen y por eso quedó concebida pura y santa. Aquí nos estamos reservando el gran hecho de que esto sucedió porque Nuestra Señora estaba en la divina voluntad siempre, ¿verdad? ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, esto es un portento y un prodigio, porque aquí Jesús, que estaba en el adintra, en la mente del Padre, y los méritos que iba a tener esa redención, actuaron sobre el germen humano que se produjo de Santa Ana y San Joaquín, que era un germen de la estirpe humana. Y aquí hubo germen humano purificado. Solo estoy hablando de cómo describen ellos que fue el cómo fue la concepción de la Inmaculada. No estoy hablando de nada más. Y el Señor se refiere a este suceso solo para su madre, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo, cómo fue esa creación del hombre? Y aquí retomamos la 1286 y del mismo dibujo que teníamos, ¿verdad? De ese acto único, de ese amor y que produce la potencia creadora, está la máquina de todo el universo. ¿Y que pusieron? En cada cosa creada, pusieron una relación, un canal de gracias y un amor especial. Quiere decir que para todos nosotros está esa relación, ese canal de gracias y ese amor especial entre Dios y la criatura. Pero en esa misma lectura, el Señor dice que la criatura rechazó. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que tuvo que venir Jesús por todos nosotros, pero trayendo ríos de amor, esos sinnúmeros de gracia que habíamos rechazado con el pecado original. O sea, ¿por qué fue rechazado? Por el pecado original. Y las variadas relaciones que iba a tener con cada uno de nosotros, porque al final cada uno de nosotros es singular para Dios. Y entonces sustituyó a todos, porque todos rechazamos. Entonces Él tuvo que rehacer todo lo que nosotros rechazamos y lo sustituyó por lo que Él rehizo y, e hizo lo otro que le correspondía al hombre hacer, reconocer y adorar la potencia creadora. Eso fue, digamos, los objetivos principales del descendimiento del Verbo a la tierra, para restablecer prácticamente esta relación, este canal de gracias y el amor especial. Y entonces, ¿qué
espera de nosotros. Y aquí es la reciprocidad, la correspondencia. Él espera de nosotros que reconozcamos todo lo que puso en todas sus obras, cuenta la creación, ¿verdad? Le devolvamos amor y por eso es la importancia del te amo. Le demos adoración, honor, gloria y que tomemos esa relación de manera de que con quien más platiquemos todos los días es con Jesús. Y entonces, la vez pasada, habíamos, cuando hablamos en específico de la creación del hombre, eh, hablábamos de que el hombre fue hecho de una forma tan especial, hasta con el verbo que ocuparon, ¿verdad? Porque no fue hágase como el resto de la creación, sino que fue hagamos, fue en plural, lo cual quiere decir que fue un trabajo totalmente trinitario. Y dice en la lectura uno, del uno que lleva números, ¿verdad? Porque ustedes saben que hay no, perdón, de Génesis uno del versículo 26 al 27. Y también lo dice en Libro de Cielo. Nosotros al crear al hombre no lo poníamos separado de nosotros y para tenerlo junto le dábamos nuestra misma voluntad divina, o sea, la relación que hablábamos en la otra diapositiva entre el hombre y Dios venía dado por la misma voluntad divina, la cual, permítanme que se me vienen todas las cosas del Zoom aquí. Y dice que la cual le daría el primer acto para obrar junto con su creador. O sea, la divina voluntad es la que nos da el primer acto para obrar junto con el creador. Así estábamos planeados. O sea, ese primer acto por el cual respiramos y el primer acto por el cual tenemos latido. Y esta fue la causa, dice el Señor, de nuestro amor, nuestra luz, nuestras alegrías, la potencia y la belleza nuestras regurgitaron no una por una, sino que todas juntas se derramaron sobre el hombre, desbordando fuera de ese ser divino y lo poníamos a la mesa de aquel que había formado con tanto amor con sus manos creadoras. O sea, no solamente fue crear y darnos ese primer movimiento o ese primer acto, sino que nos derramó de todo lo que usó para el resto de la creación. Y luego en Génesis, en el capítulo 2:7 dice cómo se formó el hombre con el polvo de la tierra y que en la nariz sopló un aliento y lo llama aliento de vida, lo que hizo que el hombre se convirtiera en un ser viviente. ¿Cómo describe el Libro de Cielo eso del aliento? En la lectura 26:5 nos dice que nosotros, o sea, la Trinidad, al crear al hombre, no lo poníamos separado de nosotros. Imagínense, no se querían separar ellos de nosotros, no nos pusieron separados. ¿Y cómo es que nos iban a mantener juntos? A través de la divina voluntad. Nos daría el primer acto para que así obráramos junto al Creador. Y para que estuviéramos obrando junto al Creador, que ese era el objetivo de Dios, esa fue, dice, la primera causa de su amor, de su luz, de sus alegrías,
de la potencia y belleza de ellos que regurgitaron todas juntas y se deportaron fuera de su ser divino. Y en la 1458 nos dice, hija mía, al crear al primer hombre, daba el principio a la creación del género humano. Y después de que formé el cuerpo, con mi aliento omnipotente le infundí el alma. Y con otro aliento mío, podría decir, me infundí a mí mismo en el fondo del hombre para regirlo, dominarlo y custodiarlo. Así que aquel hombre formaba un reino para mí. O sea que ese reino que hablamos en la primera diapositiva y que ahí estaba descrito todos los elementos del reino, ese reino fue hecho en nosotros al principio. Y dice que en el cual yo como rey debía extender mis confines. O sea, él quería extender los confines en la criatura. Mi alegría fue a lo sumo al ver en este hombre la generación de tantos años de otros seres casi interminables que me debía dotar de tantos otros reinos por cuantas criaturas debería salir a la luz. Y eso sin que existiera la planificación familiar y no digamos el aborto, en los cuales yo debía reinar y ensanchar en ellos mis confines divinos y todo el bien de los otros reinos debía redundar a gloria y honor del primer reino. O sea, que cada reino que nosotros teníamos debería de estar ligado al primer reino que supuestamente iba a estar en Adán. Y aquí nos dice, ¿verdad? Que cuando formó el cuerpo, con su aliento le infundió el alma. Y cuando infundió el alma, sabemos que ahí se fueron las tres potencias. Ahí hizo las relaciones, los vínculos. Y con otro aliento, o sea, un aliento fue para infundir el alma y las tres potencias. Pero el otro aliento, ¿para qué fue? Nos está diciendo, para infundirse él mismo. ¿Y para qué se infundió? Para regir al hombre, dominarlo y custodiarlo. ¿Para qué? Para tener ese reino, que él esperaba tenerlo desde el principio. Estas lecturas sí tienen los libros correctos, Mirta, porque ya la habíamos visto antes, solo la traje de nuevo. Entonces, ¿qué, qué estamos viendo en esta presentación? Que el Señor nos dice que todo lo que pasa en el adintra repercute en el adextra y que las mismas fuerzas que operan en el adintra operan también en el adextra y que muchos y que los procedimientos que el Señor hace se van repitiendo con sus excepciones, ¿verdad? Porque cuando cuando obra en Jesús, el Verbo eterno está en su plenitud, no como en nosotros, que terminó reduciéndose a taciturno, agonizante o muerto, ¿verdad? Y eh, nos está diciendo entonces que todo esto que vimos viene a terminar en que la criatura sea su reino.
Así es que las verdades divinas, la creación, la redención, todo viene a abocarse para que el Verbo eterno encarnado en Jesús tenga su reino en la tierra para derramar, como aquí dice, ¿verdad? Que regurgitaron todos de amor. Creo que aquí termina. Bueno, esta podemos dejarla para después, para no dejar que podamos comentar, ¿verdad? Entonces, digamos que la conclusión final de todo lo que hemos visto de la creación y este resumen que hemos planteado ahora es que todo fue hecho para el hombre, pero el hombre fue creado para Dios. Y esto lo decía también San Jerónimo cuando hizo la Biblia Vulgata, ¿verdad? Entonces es un, un girar, un girar continuo en todas las cosas. Así es que espero que no haya ido muy rápido y que puedan, puedan comentar. Solo voy a leer algo que dijo uno de los comentarios antes de abrir. Giovanna dice que Jesús es la luz en todo lo creado. Por tanto, la creación y la criatura tienen su divina voluntad. La criatura debe despertar en ella nuevamente la divinidad con la que nos creó y conectar con la divina voluntad para que Él pueda infundirse en nosotros y darnos la Santísima Trinidad como nuestra familia. Entiendo que Jesús no vino a ser diferentes a nosotros, sino a mostrarnos lo que podemos ser fundidos en su voluntad divina. Leti, Un comentario que tengo aquí, Lupita, ¿puedes poner la diapositiva donde está, creo que es dos antes de esta? Es que siempre lo he visto como todo ha sido creado por él, en él y para él. Ay, en esta. Aquí en la parte donde está Jesús, de ahí mismo es que yo he visto que todo como que sale. sí, Él Entonces, es como la sí, puerta Él es la puerta. para el Entonces, adentro. Mamita María la podríamos poner también saliendo ahí, de ahí mismo, ¿cierto? En esta lectura lo ponen así, ¿verdad? Sí, porque, Pero, pero, ah, este, pero como alma, sí, ¿verdad? sí, Aquí ¿verdad? está, Exacto, saliendo de ahí mismo. porque la Ujú. creación del alma de Mamita María es adintra, es adentro de Sí, la Trinidad, aquí exacto, está, exacto, aquí ahí está. mismo. Pero Sí, entonces yo, como lo he visto, ¿verdad? Así, ¿verdad? En los giros y eso, es como que del verbo eterno sale así todo para adextra, porque él obviamente hace todo adextra, ¿verdad? La Trinidad, obviamente, pero él sí, como siendo la primera, creando la humanidad, siendo Mamita María y luego todo lo demás. O sea, por eso es un ajá, acto único, todo eso es a la misma vez. Pero lo veo claro. como saliendo así mismo Ujú. O de sea que tú dices que el alma de María, en vez que la flecha esté independiente, la flecha salga por Jesús. salga por Jesús, Ujú. exacto, sí. Bueno, voy a revisar de nuevo la lectura para hacer el cambio. Ujú. Sí, ¿sabes? Lo pasa es que como que se puede Ups, quedar así, el detalle es perdón. que siempre lo he visto de esa Ups. manera. Sí, sí, claro. No, Sí, claro, sí. pero Pe- si es así, porque como es el momento que uno visualiza, ¿verdad? Ajá, Se exacto. puede hacer el Sí, cambio. Claro que pero sí. eso sí, de que el alma de mamá es adentro, dentro de adintra, o sea, ahí Sí, adentro. Sí, sí, bello, sí. precioso, me encantó. Y esto de la parte que hiciste aquí de lo del germen humano purificado, wow, eso fue como una explosión de la conversación que habíamos tenido.
Hermoso. Gracias, Lupita. Gracias. Ahora, en medio de toda esta grandeza, en todas las lecturas casi hay un párrafo de dolor y que tiene que ver con la figura del hombre que tiene así cruzado, ¿verdad? El hombre que rechazó todo lo que el Señor dio. Pero hay lecturas hermosas donde dice, y le pregunta a Luisa directamente, ¿verdad? ¿Y qué harás por estos ingratos? Y él dice que no va a poner atención porque él está vislumbrando a todos los que están aquí en esta pantalla y que son las criaturas que vivirán en su divina voluntad. Y que por eso dio chance, porque eso ellos lo vieron desde el desde la dintra, sabían lo que el hombre iba a hacer, pero ellos era tan exuberante su amor que lo querían tener en el adextra, y eso para ellos no tenía precio. Y nosotros, cada día más alejados de ellos, más ignorantes, después de ser así, creados con ese sol divino y en toda esa máquina del acto único, terminamos envilecidos. Este sí que no termino yo de entender. Así es que, ah, qué amor no tenemos que hacer recíproco, ¿verdad? Y a veces se nos pasa el día sin hacer lo que nos corresponde. Y por eso es que comenzamos hablando del palacio y comenzar a hablar del reino, por lo que Él espera de nosotros. Entonces, toda esta mole de inmensidad que nos está dando a entender es para que estas criaturas vuelvan a Él y le den gloria, honor, amor y que vivan la vida de Jesús. Sí, Esther. Ah, em, quiero comentar que hay un capítulo de libro de Juan 12 donde el Señor habla del germen que se tiene que morir para vivir. Y El germen de trigo. sí, dice, para eso he venido a afrontarlo, he venido. Padre, glorifica tu nombre. Lo que me interesa del capítulo es que viene una voz del cielo y el Padre contesta, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Ese es el proceso que estás mostrando con el triángulo y dice proceder, crear, proceder. La glorificación dice, sí, estoy glorificando y voy a seguir glorificando. Ese es ese proceso que es fantástico, lo están describiendo el Hijo y el Padre, cómo procede el Espíritu Santo. Y después dice en esa parte, cuando se ha levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. Esa es la puerta que va a abrir. Es fantástico, me encanta. Gracias. Gracias. Esas Bueno, ilustraciones ayudan mucho. Y Carlos quería decir algo. Sí, Juan, perdón, Juan, ¿qué es? 12, capítulo 12. ¿Cuánto? Juan 12. Ah, ajá. de las epístolas, ¿no? Okay. Ujú. Sí, de los actos, No. Juan 12. No, El Evangelio. del Evangelio. Sí. del Eso está en el Evangelio, Evangelio. del Sí, Evangelio. sí, sí. Bueno, Carlos, Sí, estoy mudo Muy raro. porque hay tantas cosas que pasan y todo pasa al mismo tiempo, ¿no? Y eh,
Sí, como no hay pasado, presente ni futuro. ¿Cómo es? No hay pasado ni futuro, solo presente. Sí, todo está muy concentrado y es maravilloso al mismo tiempo que esté así, ¿no es cierto? Es maravilloso. Es el actónico. Eh, Creo yo que es en cierto sentido incomprensible Ujú. y que nosotros podamos comprender algo, ¿no es cierto?, de tanto que es incomprensible de Dios, a mí me toca profundo porque eh, la incomprensión ha sido un tema muy interesante en mi vida y entonces ahora me doy cuenta yo que la incomprensión que sufre el Señor, ¿no? Es la- el sufrimiento más grande, ¿no? De Él, porque Él quiere ser amado y para ser amado tiene que ser comprendido. Y la incomprensión que hay en todos los niveles de la comunicación humana y al mismo tiempo con la comunicación con nuestro Dios, ¿no es cierto? Es enorme, ¿no es cierto? Entonces, a mí me da una gracia muy grande pensar en que todo lo que es adentra es adextra también. Es decir, que no hay separación entre el Dios y el hombre. Lo que está adentro de Dios está adextra de Dios. Y esa es la fusión que nosotros, yo creo que nos quiere que nosotros tengamos esa fusión de que no pensemos solamente en el cuerpo y el alma, en tantas cosas, ¿no es cierto? Pero que nos fusionemos con todo lo que es Dios, ¿no es cierto? Y que nos olvidemos de nosotros mismos prácticamente, porque Él nos va a recordar de nosotros, ¿no es cierto? Sí, Él nos... en una de estas lecturas que acabamos de ver, él nos dice que no solo somos espectadores, sino que somos poseedores. Exacto, exacto. Así que es maravilloso todo lo que presentaste, Lupe, y estoy atónito realmente porque hay tanto material y lo importante que es girar, ¿no? No estar solamente pensando en nuestros pensamientos, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, Él nos dice mm, que lo que hay gira adentro, lo que gira adentro, gira adextra. Y por sí, lo tanto, es debemos girar. exacto. Y ahí estamos haciendo el trabajo, yo creo, de adentro, afuera, ¿no es cierto? Y es esa espiral, ¿no es cierto? Que habíamos hablado antes, ese conocimiento de espiral que Correspondencia. va girando y girando y girando. Las Sí. lecturas que mandaste son extraordinarias. No llegué a más de la tercera porque realmente me quedo atónito con tanta luz, tanta verdad. Y yo digo que esto eh, no tiene absolutamente nada en contra de lo que hemos aprendido en con nuestra Biblia hermosa, ¿no es cierto? No tiene absolutamente nada en contra. Yo no, No, eso es lo mejor, ¿verdad? Porque yo el no. Señor nos ha traído en la historia Sí, progresando sobre sí, el mismo conocimiento, ¿verdad? Y entonces no tenemos, eh, nada está en contra, como él mismo dice en Libro de Cielo, ¿verdad? Que busquen, dice, y que rebusquen y no van a claro, encontrar. claro. Claro, es el mismo autor. Claro. Él se comprende. Ujú, Es el mismo ujú. autor. Pero claro, el mundo está todavía en una oscuridad muy grande, ¿no es cierto? Uh,
Entonces, Yo les iba a compartir que, por ejemplo, me trajeron un regalito de mm, de aquellos globos que adentro traen figurita y que uno los sacude y tienen papelito de nieve. no, Entonces traía adentro eh, el nacimiento, San José, María, el niño y el pesebre. Y alrededor traía los tres reyes magos, ese globito. Y es de cuerda. Y entonces yo contenta, ¿verdad? Porque quien me lo traía, pues no que muy cercano a Dios, pero me trajo esa figurita. Y le doy cuerda. Santa Claus is coming to town. claro, claro, eso es lo que digo yo. Es decir, que no hay la comprensión del adentra es fundamental. Si no comprendemos eso, ¿qué vamos a comprender de la destra? ¿No es cierto? Sí, sí, Y nos hemos quedado mucho la humanidad, ¿no es cierto? Por eso tenemos que girar mucho, mucho. Las tres cosas que se mencionaron, conocimientos de el origen de nuestra vida, la finalidad de nuestra vida y el orden que Dios preparó. Eso es lo que falta saber en este mundo. Sí, 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 sí. Y bendito Dios, ¿verdad? Que nos permite que leamos libro de cielo y que a nuestra generación le tocó este, ese es este regalazo, ¿verdad? Porque, sí, claro, yo oigo que varios de ustedes dicen, no me comprenden, no me entienden. Pues sí, es que los cómo son otros lenguajes, ¿verdad? El libro de cielo es realmente, como él dice, ¿verdad? Es venir a otro país. Entonces hay que aprender un lenguaje, hay que traer un pasaporte y sí, aprender otro Pero, idioma. pero si uno tiene ojos espirituales, puede ver que está viniendo poco a poco. Hay gente que se está dando cuenta que hay algo que está pasando. Sí, sí, sí. Tantas Hasta, conversiones. sí, y hasta el mismo Papa León, en sus pláticas con los que se encargan de las consagraciones de los santos y de los beatos y todo eso, les dijo, lo importante no son milagros, señales, es la persona que hace la voluntad de Dios. Sí, sí, sí. Eh, Yo creo que son por eso no cositas que debemos de dejar de hacer las reparaciones sí, sí. sí, de los miércoles porque sí, no sabemos cuántos lazos de luz saldrán. Y eso que las hacemos, bueno, con toda la intención de darle gloria, ¿verdad? Pero sí, tenemos que tener una disposición completamente abierta, sabiendo que desde aquí sale la luz para el cielo y del cielo sale la luz para nosotros, ¿verdad? sí, Yo digo que el Señor aprecia mucho porque tantas cosas que se están viendo. Bueno, desde la elección del Papa, ¿verdad? Pues nosotros somos parte de traer el reino con nuestros giros, con nuestra vida. Esto va a afectar el mundo. Cuesta entender eso, pero es verdad. Es verdad. Sí, sí. exactamente. A mí me gustaría reintegrarme al grupo de los miércoles, porque ha pasado que las clases de Biblia con los nietos no se dan ahora, ¿no es cierto? Es decir, hay Bueno, ahí solo hay que darle clic al link y entrar. bueno, 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 Mercedes ya tiene la mano que le duele, después vuelvo con ustedes. bueno, Tiene el micrófono abierto, hay mucho. Hace sí, calor, ¿no? Ah, Carmen, Carmen, puede cerrar. Ay, qué perdón, ¿qué? Bueno, después de esta gracias. hermosísima presentación, que es como un resumen, ¿verdad? De todo lo que debemos conocer, de gran parte de lo que debemos conocer del libro del cielo, podemos decir que si el mundo se mantiene, es precisamente porque hay almas víctimas en él.
si uno le da pensamiento a toda esta presentación, a todo lo que nos dice el libro de cielo, pues tiene mucho sentido. Claro que fue de manera humana, pero tiene mucho sentido porque si no tenemos presente que todo fue realizado por esa misma voluntad divina, si el mundo está disparatado y sigue en su haber de voluntad humana, se destruye todo, porque es como si se saliera de órbita, por decir así, porque todo está girando de manera continua. Y a veces yo le digo a la gente, pero hagan el bien, ¿verdad? No, porque a veces no me entienden, y como no me entienden, yo digo, pero hagan el bien, hagan la voluntad de Dios, porque de esa manera, de alguna manera, el trabajo que nosotros estamos haciendo también tiene fruto, ¿verdad? Porque a mí no me entienden, yo les digo, como estaban diciendo ahorita, yo trato de hablar esto y a veces es como lenguaje chino. Digo, ¿qué tú me estás hablando? O sea, y de verdad que ciertamente si no se lee y se conoce las verdades, otra persona se le hace muy difícil, o sea, no puede captar todo lo que en realidad conlleva esto. A mí me llama mucho la atención porque yo digo, wow, o sea, cómo fuimos creados y cómo todo se trastocó porque el Señor tuvo que, como decimos, hacer rápidamente esa promesa y decirle a Adán, no te preocupes, que yo voy a venir. Porque si no hubiese sido así, nosotros no estaríamos hoy aquí. No estaríamos Todo al aquí. traste. Exacto, todo se hubiese deshecho en un momento. Y cómo, o sea, ahí uno puede ver también el amor tan infinito de Dios, de cómo Él, no, ustedes desbarataron mi reino, pero no, yo voy a que esto que yo siempre quise, esto se va a dar. Entonces, a mí me llama mucho la atención todo lo que el Señor realizó, y por eso siempre lo he dicho otras veces, ¿cómo es posible que el mundo, con todo lo que el Señor hizo, siga tan disparatado? Porque de verdad, o sea, cualquier persona se conmueve y con todo lo que nos ha enseñado la iglesia, ¿verdad? Que nosotros somos personas de fe, pues era para que se enderezaran bastante, pero cada Lo que día pasa, Mercedes, que en ese tema que dices es bien interesante, porque el Señor mismo dice, ustedes van a ver al mundo todo, ¿cómo es que la palabra que dice? Bueno, no dice despanchinflado, pero así, sí, una palabra así, ¿verdad? Hecho un Pero él dice caos. que cuando lo veamos así, no dice que caos, dice, la vimos la sesión pasada, otra palabra. que es el bueno, tirado para todos lados, prácticamente, dice, ¿verdad? Que es que debemos saber que ya Él está cerca porque esa es la razón de tanto desorden en el mundo, su venida. Así que Yo, no lo debemos de ver como extraño, sino que lo debemos de ver ya como parte de el proceso de que el reino ya está cerca para ser en el dado caso, ese por don. ejemplo, y mi Mercedes, perdona que interrumpa, pero como tú eres de aquí, de verdad, de Puerto Rico, y lo hemos notado, la carretera, obviamente, el guiar aquí está una cosa que uno no nota todos los No, días, es peligroso. terrible, Puerto Rico está bien peligroso. Y peligrosísimo. más en estas fechas y de noche, te No, asesinan y te dejan tirada en un lado de la carretera un y, ejemplo y a Dios fue que parta suerte. en la misa de Gallo, saliendo Ujú. a las 8:30 de la noche salí y hubo un accidente aparatoso. Y hay accidentes aparatosos aquí todos los días. Y no es uno, son dos, tres, cuatro. Y se ve eso.
No, ¿verdad? El caos, ¿verdad? Sí, el Se caos, ve una cosa. rodeando. Sí, sí. Mm. Es muy peligroso y de hecho, ya no se hacen las misas a las 11 y 12 de la noche por eso mismo. O sea, todas las parroquias creo que le hicieron 7, 8, no más allá de las 9 de la noche, todas, según tengo entendido. O sea, por eso mismo, porque es que es imposible, es peligrosísimo estar en la carretera. Pero, bueno, es una cosa que, por eso yo me sorprendo porque una noche como Nochebuena y que estén pensando en otra cosa, y hasta en la misma familia de uno lo ve. Y da como uno repara en el momento y qué sé yo, pero como yo soy la rara, pues en mi familia me tienen como la rara, pero no me tiene sin cuidado eso, ¿verdad? Pero uno se da cuenta. Mercedes, Ajá, dime. Mercedes, lo que falta es el, el agradecimiento. Ujú, Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos por todos los que no son agradecidos. Eso es lo que a mí me ha venido últimamente. Me doy cuenta que la gente no tiene conciencia de lo que está en juego. Ajá. exacto. Lo que está en juego es el alma de la gente, el Ujú, alma de ellos. Entonces, nosotros tenemos que estar agradecidos. Y a mí lo que me abrió la puerta del agradecimiento fue cuando yo leí las 24 horas, ¿no es cierto? Al principio de todo, ¿no es cierto? Cuando dice, hay mucha gente que no tiene agradecimiento por lo que yo he hecho, ¿no es cierto? No quieren ni siquiera conocerme, ¿no es cierto? No quieren comprender todo lo que he hecho por ellos. ¿Te acuerdas de esa, ujú. de Sí, esa parte de las 24 horas de la pasión? Él sí, dice, Sí, porque ¿cómo no es que el quieren mundo ha conocerme? regresado como antes de que él hubiera venido, o sea, el mundo está Sí, en sí, esa situación. sí. Entonces Entonces, nosotros tenemos que agradecer por ellos. Ahí está la clave, yo creo, ¿no es cierto? Ujú. de Adelante. eso que están hablando, hay una lectura en los libros veintitantos, se las voy a buscar, donde el Señor dice que cuando creó a Adán, lo creó como sol y que él esperaba que, y ahí nos puso a todos los demás, y que él esperaba que cada uno de nosotros fuese un sol dentro de ese mismo sol, por Claro, la inseparabilidad, y que ese era el gran prodigio de crear al hombre, de que uno contenía a todos, sí, y que por eso él nos ve como familia humana. sí, ¿A qué viene esto? A que nos hizo a todos semejantes entre nosotros, en unidad entre nosotros. No sí. estábamos separados, pero esa inseparabilidad que hemos vivido y que nos está llevando ahorita hasta el borde, es tal la inseparabilidad que nos consideramos enemigos unos de los otros, en vez de ese hermanamiento y de ese haber sido parte de la familia humana. Ajá, Ujú. Y, muy bien. el hombre está en un estado tan frenético en este momento. Yo trabajo en los tribunales y las cosas que escucho no los puedo creer. Y es un odio y un desorden que, como dice Guadalupe, está llegando a un punto que vamos a decir, ¿qué más puede pasar? Pero ese es el momento de levantar la cabeza, dice el Señor, porque viene la salvación, viene el cambio. Y no es solamente en un lugar, está en todo el mundo. Sí, sí, sí. sí, sí. Y la importancia con todo este conocimiento, la importancia de que nosotros estemos continuamente este, sumergidos en Jesús, o sea, sumergidos en Dios. Sí, Nosotros no podemos hacer otra cosa. Si tú sales al mercado, a donde vayas, caminas, o sea, tienes que estar ahí dando los mismos pasos que Jesús y todo lo que veas reparando, o sea, es que es exacto. continuo porque
en cada momento te tropiezas con algo. Pero el Señor nos habla, el Señor ha venido, Ujú. el Señor nos ha dado un libro de cielo y Él se multiplica por todos y esperemos entonces esos ríos de amor, ese sinnúmero de gracia, esas variadas relaciones. Y nosotros tenemos algo que hacer y es mirar al Señor, Ujú. mirar a este Señor, darle el reconocimiento, el amor, la adoración y tomar esas relaciones que Él nos está dando, porque su palabra lo ha dicho. Ya está cerca. Mientras más hagamos esto, Ujú. Él puede incluso, dice, hasta acortar el tiempo, ¿verdad? Así es que Ujú. allí es nuestra función, ahí es nuestro trabajo. El Sí, enemigo, como no sé quién de ustedes dijo, no sé si Leti fue, que el enemigo ha venido a meter el desorden. Y sí, claro, ujú. mientras más patalee, quiere decir que está más cerca el Exacto. Señor, ¿verdad? Así es Ujú. que eso estamos viendo. De Sí, sí, manera que, el fin de la creación y el fin de todo lo que el Señor nos pone es precisamente que ese reino se instale, porque al instalarse ese reino, todo va a cambiar. Y ujú. mientras más le pidamos que venga su reino, Él, acuérdense de que hay como una fórmula de peticiones, así como todas las peticiones para que se encarnara venían desde oraciones desde Abraham hasta Mamita María, que fue la que tuvo que dedicarse toda su vida y se concentrar al templo para poder hacer el número requerido. Hoy nos toca a nosotros hacer el número requerido. Entonces, cada vez que veamos esos lindos paisajes que ustedes están describiendo, este, así entre comillas, ¿verdad? Es que entonces más debemos nosotros darle la contrapisa y así como el Señor dice, el sello del fiat divino, hay que ponerlo para que esas imágenes vayan cambiando, ¿verdad? Muchas gracias por compartir su realidad, Lilian, gracias. Es que el libro de cielo tiene su propia forma. El Señor lo dice, no es como el Evangelio, no es hacer lectio divina, sino que Ujú. la persona lo tiene que ir rumiando. Nosotros aquí nos reunimos para compartir lecturas para que cuando las vayan a leer vayan como conociendo un poco más, pero lo que el Señor nos pide en Libro de Cielo no es así que alguien dirige y que va enseñando, sino que estamos Ah, sí, no. compartiendo. Sí, el Señor dice que no hay profesores, Sí, no, que no, no, no es no hay enseñar. maestros, sino que es una relación entre criatura y el Creador, ¿verdad? Aquí lo que estamos Sí, haciendo es compartir entre nosotros que ya venimos somos un grupo que digamos ha ido caminando junto, claro. que entonces alguien comparte, pero todos están llamados a hacer sus propias lecturas. Todo lo que el Señor pide que tengamos que hacer, entonces no podemos usar ese mismo método que usted nos está sugiriendo, Mary, porque el Señor nos lo pide así. Y Guadalupe, entonces, o sea, ¿cómo recomendarías para las Nosotros personas tenemos que unos quieren grupos. conocer y no está, o sea, no Ajá. tienen el Nosotros conocimiento? participamos de unos grupos donde van leyendo el primer libro, porque el Señor dice que se tiene que ir en orden, ¿verdad? Personas que nunca han estado y que están Exacto, sí. leyendo en el primer libro, y hay un grupo los días lunes. Ay, hola, buenas noches. Feliz Buenas Navidad noches, pasadas a Nancy. todas. Y bueno, respecto a todo lo que se ha estado platicando, sí es cierto, afuera nos es muy difícil ya entablar un diálogo respecto a divina voluntad o tratar de decirlo porque, pues, ¿por qué no? Primero que nada, ya la gente
lo que menos tiene es a Dios. Ay, perdón. Y segundo, es más difícil también en casa, ¿no? Es muy triste que en casa, a pesar de que ven, de que escuchan lo que estás haciendo, pues casi, casi tienes al enemigo en la propia casa. Lo he visto en situaciones, en personas que me han platicado. Y, y pues de verdad es obra del enemigo tratando de que... Y me surgió una pregunta que es para ustedes dos, Mirta y Guadalupe. Em, si uno quiere ayudar a un alma, pero esa alma, o sea, no sabes o si salvas esa alma o se pierde la de la persona que la está queriendo salvar, ¿qué opción hay? Supuestamente ninguna de las dos es la buena, ¿verdad? Pero sí llegan los casos a esos extremos. ¿Quieres contestar, Mirta? No sé cuál es el caso en particular, pero Jesús dice que son muy pocas las almas que se pierden, son muy pocas las almas que se condenan. Él está utilizando sus estratagemas de amor en todo momento y no sabemos cómo es que Él lo hace. Lo que sí nosotros debemos de hacer, Nancy, es lo que ya sabemos, lo que Jesús nos pide, que reparemos, que no hay que, pues hay que hablarle a las personas, por supuesto, pero si no lo aceptan, pues no hay problema tampoco. Eso hay que dejárselo a Jesús. Lo importante es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, que repararlo a Él, amarlo a Él en los demás. Los demás lo hace Él. Y sabe que la última pesca es en el momento en que la persona muere. Así que hay que siempre tener como esa esperanza, esa bombillita de la esperanza prendida, porque Jesús lo dice bien claramente. La fe y la esperanza van unidas. La fe se alimenta con la esperanza. ¿Y qué pasa? Que la sustancia de los dos es la caridad. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es hacer vida a la sustancia, que es la caridad. ¿Y cómo es que se hace vida? Pues, como dije, reparando a Jesús en todo momento y amando a Jesús en todos los demás. Y es muy difícil, Nancy, entiendo tu punto, porque todos tenemos familias con distintas situaciones, cosas horribles que suceden a nuestro alrededor y que ni siquiera muchas veces quisiéramos hasta hablar de eso, pero que nos toca bien de cerca. Pero aún así Jesús nos dice, no se preocupen, no miren hacia afuera, solamente mírenme a mí, reconózcanse en mí, que yo voy a hacer ese trabajito. Así que es lo único que te puedo decir, Nancy. Y seguir sufriendo, por supuesto que sí, porque nos vamos a poner todos los estados y misterios de Jesús en nuestras almas para que esos sufrimientos, llamándolo a Él, a que sufra en nosotros, esos sufrimientos son redentores. Así que bienvenida al club. Bueno, Ah, sí, ya tengo rato ya. Bueno, bueno. Esther, Sí, eh, agradecimiento a Jesús por todo lo que pasa alrededor nuestro. Porque lo que pasa alrededor nuestro no tiene mucha importancia, a pesar de que nosotros le damos demasiada importancia, yo creo. Eh, pero agradecimiento a Jesús, estar con Jesús viviendo, llevando la luz a todos los lugares. A mí me tocó a veces que yo sabía cuando no podía sonreír, ¿no es cierto? Pero otras veces sonreía. Yo sabía cuándo podía y cuándo no podía. Entonces, hay que estar agradecido, hay que vivir relativo a Jesús, no relativo a las circunstancias y todas estas cosas
que nos están pasando en la vida, porque nos van a pasar, van a pasar muchas cosas, pero tenemos que estar agradecidos a Jesús como si todo fuera obra de Él, ¿no es cierto? Aunque pareciera que no, porque hay cosas que son terribles, pero tenemos que decir, ah, gracias Jesús, gracias, gracias por Real. esta persona que mandaste a mi vida. Y Que es, tengo a la par. sí. Y yo siempre le decía a Esther que ella era mi cruz, ¿no es cierto? Y se enojaba conmigo. Pero ahora me comprende, ¿no es cierto? Que yo no le estaba diciendo nada negativo. No hay reciprocidad. Es Oh, que, sí hay. no, sí hay una reciprocidad bárbara. Pero también hay parte del libro del cielo que dice las circunstancias que el Señor pone en nuestra vida son oportunidades, son lo que tenemos que preparar, como han dicho, es oportunidad de aprender algo, que el Señor está dando algo para aprender. Yo no quisiera otra cruz que ella, ¿no es cierto? No, no quiero ¿Cómo? ninguna otra cruz que no sea ella. Y Sí. eso lo digo cuando tengo la oportunidad. Y hay gente que dentro de la divina voluntad se quedan, ¿no es cierto? Oh, ¿qué? Están enojados, ¿no es cierto? O se enojó. No, 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 al contrario, ¿no es cierto? Es una cruz querida, Con- porque el matrimonio es una cruz tremenda cuando vienen los hijos y los hijos te dicen, no, es que esto, no, eres anticuado, me llamaban, ¿cómo era la palabra? Antique. Fósil, Fossil. fósil, Fossil Ajá. dad. más, Fossil más que dad. anticuado. Pero la Y, cosa es que, pero gracias, gracias, Señor. Gracias por todo. pero Hoy lo vamos a oír más. el Claro, Señor dice que tiene una cruz para cada uno, que le queda perfectamente a cada uno. claro. Entonces, puede ser que lo vemos y le decimos, no, esa cruz no me cabe, Señor, no, no, mejor, No, no podemos decir pero eso. no Tenemos podemos que decir eso. agradecerle. Tenemos que, Sí, él dice en Libro de Cielo que primero ve las capacidades, así es que lo que nos pone es lo que podemos. No podemos discutir con él, ¿ok? Sí, no. Demasiado para nosotros. Entonces, la fe no es una cosa para gente débil, es para los bravos, los que son audaces. La fe es para los audaces. Yo creo eso, sinceramente. Y si lo tomamos como algo que viene de Él, ¿no es cierto? Y agradecerle, vamos a salir ganando siempre. Sí, sí. Como Vamos. no voy a poder leer los comentarios por el tiempo, Bueno, porque hay dos personas más que van a leer, pero bueno, querría leer este que dice Bere Gómez. Nuestra Madre Santísima le dice a su Jesús un comentario en los escritos de María Valtorta. Mira cómo se ve que esta alma está en la santidad, porque cómo le huyen y le rechazan. Y qué me sorprende y que me hace pensar en el rechazo a los que vamos en estos conocimientos de la divina voluntad. Fíjate. Bueno, Jessica, antes había otro, pero como que bajó la Hola, mano. Ajá, solo Jessica. quería, escuchando los comentarios y lo que se está viviendo en el mundo, en la lectura 24/6 del 12 de abril de 1928, sería bueno después que tengamos más tiempo, que cada quien pues la lea, ¿verdad? La rumie, porque nos hace ver Jesús, lo que se perdió en el Edén y lo que se rescata y se recupera en el Calvario, ¿verdad? En toda la lectura nos va dando esa contraparte de uno con el otro y cómo Jesús el Calvario pues recupera la resurrección del hombre, de la criatura para volverlo hombre, ¿verdad? Nos dice también que pues en el Edén se perdió
se separó el hombre y recibe la condena para el alma y para el cuerpo. Y en el Calvario, dice, en el segundo queda libre de la condena y viene reconfirmada la resurrección de los cuerpos con la resurrección de mi humanidad. Entonces, pues todo lo que estamos viviendo es la oportunidad. ¿Para qué? Pues para que lleguemos a esa resurrección. Por eso Mamita María también en uno de los días en su libro nos dice, ¿verdad? Que es una súplica que tenemos que hacer, esa de resucita, gloria mía, que es el clamor de Jesús a nosotros, a las almas, y las almas decirle a Él, resucita vida mía, porque se debe volver Jesús vida nuestra. Entonces, cuando esos agobios, esas mortificaciones, esos sufrimientos nos lleven a perder esa paz que debe de ser perenne en nuestras almas, pues fuera una buena súplica, resucita, gloria mía, resucita, vida mía, para que vuelva esa paz que necesita y nos centremos nuevamente en esa paz y en esa felicidad perenne que Jesús nos quiere dar, porque eso que está viviendo el mundo, bueno, va a ser una constante hasta que llegue la plenitud del reino. Y gloria a Dios que ya estamos empezando. Y en creyendo. Y el ir creciendo, exactamente. Entonces, esa lectura, hay una parte en el numeral 3. Si me permites leerla, la leo rápido. Dice, el hombre con sustraerse de mi voluntad formó el reino de sus males, de sus debilidades, pasiones y miserias. Y yo quise venir a la tierra, quise sufrir tanto, permití que mi humanidad fuese lacerada, le fuera arrancada a pedazos, su carne toda llena de llagas. Y quise también morir para formar por medio de mí tantas penas y de mi muerte el reino opuesto a los tantos males que se había formado la criatura. Entonces, bueno, pues en eso estamos, en que resucite esa gloria y esa vida nuestra, ¿verdad? Fíjate. Bueno, Gracias por la lectura. Está puesta aquí en el chat para que la copien. Alcira. Alcira quiere darle las gracias al Jesús de todos y cada uno de ustedes, porque yo he tenido un calvario toda la Nochebuena, la Navidad, hicimos un viaje muy largo para pasar con una familia que no predica, no habla lo que nosotros hablamos, pero en el viaje de ida como que pude viajar con mi hijo y hablar cosas y veía que lo motivaban, que lo emocionaban, pero en el camino de vuelta la devolución fue cruenta. Fue un ataque furiosísimo. Y yo decía, yo me he salido de la divina voluntad. ¿Dónde estoy parada? ¿Qué es esto? Porque realmente era un calvario. Pero escuchar a todos ustedes me hace comprender y sentir de que estoy muy bien parada en el lugar que corresponde, porque ustedes me han devuelto a la vida y de saber que estoy parada en el lugar adecuado. Mi hijo me dice, quiero probar las llaves de tu casa para ver si son las que están actualizadas y demás. Digo, yo vuelvo de misa a las 8, a las 9 tengo un chat, en ese espacio de tiempo podés venir. Vino en ese espacio de tiempo y trabó la puerta de mi casa. O sea, yo pude llamar a alguien, tengo la cerradura acá conmigo que mañana tengo que cambiar, pero le pedí a mi hijo que se fuera, porque yo necesitaba encontrarme con ustedes, necesitaba volver a encontrarme con mi Jesús y con la paz y con la gracia. Gracias a todos por estar, porque es la única manera que estando así unidos, sabemos que estamos en el camino correcto. Gracias, Y si gracias, te mecen es porque no quieren que gracias. estés ahí. Así es que más no puede ser. Un gran abrazo de todos Sí, nosotros para ti, Alcira. Y sí, pero recibimos tu es para abrazo. todos, porque veo que Sí, todos sí, estamos por eso. padeciendo
y que son los sufrimientos de Jesús los que estamos Sí, sí. padeciendo, los que nos hacen reparar y los que nos hacen entregar, y el poder llorar también si tenemos que llorar como Él lloró. Pero al juntarnos nosotros en estas reuniones, es vida para nosotros, es gracia. Gracias. Fiat. Fiat. Bueno, lo que les ofrezco es que vamos a responderlos algunas cosas. Si necesitan respuesta, ya copié el chat para irles contestando si alguien necesita una respuesta en particular, ¿verdad? Y bueno, con el saludo para todos de Alcira, nos despedimos y Jesús se glorifique en cada uno de nosotros. Fiat. Fiat. Fiat, divina noche. Fiat. Divina Gracias.